Buenas, buenas, hola chicos, ¿cómo están? Buen domingo, bienvenidos de nuevo a mi canal y a un nuevo video tutorial. En este caso lo que les voy a estar enseñando es cómo hacer una estructura para una figura de anime, ¿sí? O esculturas en general. Lo que les voy a mostrar es el método que utilizo yo. Tengan en cuenta que a mí, por ejemplo, la manera en la que trabajo yo trabajo con materiales que se van poniendo sólidos o rígidos a medida que voy trabajando. Entonces a mí me gusta poder sostener la figura en la mano y poder girarla de todos lados y poder ir trabajando en los detalles así. Entonces la estructura que yo manejo no va murada a ningún lado, sino que es una estructura que te permite que la figura quede de pie. Así que bueno, eso es lo que les voy a estar mostrando en este caso. Este proyecto es, voy a hacer a Kirishima, pero la figura que voy a utilizar es, el diseño que voy a estar haciendo es el del Popularity Poll de 2019, que la verdad que es un diseño bastante bueno, bastante copado y bueno, decidí, en realidad no decidí, lo tengo comisionado, entonces tengo que hacerlo, ¿no? Así que bueno, aprovecho la ocasión para compartir con ustedes este video tutorial que me lo vienen pidiendo hace rato. Les recuerdo que desde mi Gumroad, gumroad.com/sakurarts, pueden conseguir videopacks de tutoriales. Tengo videoprocesos completos, tengo un videopack de caras de anime, el videoproceso completo de Bakugo y bueno, muchas cosas más, ¿sí? Pasen por allá y chusmeen, los videos están disponibles para descargar o para alquilar. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. En este caso, para saber la medida exacta con la que voy a estar trabajando, yo lo que hice fue comparar con la escala de las figuras que ya venía haciendo de Deku y Bakugo. Yo quiero que me queden todos en la misma escala, ¿sí? Entonces, como Bakugo mide 1,72 m en teoría, en la vida real, y la figura terminó midiendo 31 centímetros. Tuve que hacer una regla de 3 simples para calcular cuánto iba a medir la figura de Kirishima, ¿sí? Y más o menos teniendo la medida, calqué un diseño, lo que sería, busqué en Google Character Design, que es diseño de personaje, y con eso voy a obtener vistas de distintos ángulos de el personaje, de cómo se ve, cómo lo diseñaron, ¿sí? Entonces eso es una manera de obtener las correctas proporciones del personaje antes de hacer el dibujo de la estructura y empezar a construir la misma. Entonces lo que hice primeramente fue eso, buscar Character Design, o sea, yo ya tengo elegido el diseño base de la figura que tiene una pose completamente diferente, entonces tengo que adaptar esto a eso. Ahora les voy a estar, ustedes están mirando en pantalla cuál es el diseño que voy a estar utilizando. Y en base a eso calculé la escala, calqué rápidamente el dibujo en el tamaño que yo quería, poniéndolo en la pantalla como en el tamaño que yo quería, lo calqué y después, bueno, lo dibujé como para que se vea un poco mejor, ¿sí? Pero en realidad en un principio yo lo calqué en lápiz, por lo menos las líneas más básicas, para tener las medidas exactas de cómo se tiene que ver. Ustedes también lo pueden imprimir y eso, bueno, también obviamente les facilitaría el trabajo. En este caso, además de la escala, yo lo que controlé es que los tamaños con respecto a las figuras que yo vengo haciendo sean similares. Bueno, en este caso lo que yo quiero es que las escalas me coincidan con las otras figuras que vengo trabajando de Popularity Poll para tener la colección y que queden todos en la misma escala. Así que por un lado, no solamente estoy corroborando que el tamaño coincida más o menos con las otras figuras que hice, sino que también estoy corroborando que la cara aproximadamente tenga el mismo tamaño, ¿sí? Eso es importante de calcular. En este caso está más o menos parecido, quizás un poquito más, lo voy a agrandar después mientras que vaya trabajando. Entonces lo que voy a hacer ahora es un poco el tema de que tenga la ropa me obstruye de ver realmente cómo es la anatomía, entonces voy a dibujar un poquito cómo sería la anatomía de Kirishima. Así un boceto muy rápido. ¿Cómo va a ser? Tengamos en cuenta que en donde corta el codo más o menos es donde va a estar la cintura. Y esto es importante hacerlo porque, como ya les dije, de así podemos calcular un poco mejor a dónde realmente cortan ciertas partes del cuerpo para poder calcular bien las proporciones y que después el esqueleto no nos quede mal, ¿sí? Entonces yo rápidamente así boceté. Tengo el hombro, el brazo. Bueno, en realidad la muñeca debería cortar acá, más o menos. Y acá va a estar la mano. Tenemos el muslo, rodilla, y acá terminaría el tobillo. Así que bueno, más o menos con eso también lo voy a dibujar.
y acá cortaría la mano. Ok, a ver, lo voy a mirar así. A ver. Ok, listo. Ahora lo que voy a hacer es empezar a marcar por dónde va a venir mi estructura. La estructura va a partir de un alambre largo que tiene que sobrar del cuello para que podamos incrustar después la parte de la cabeza, y vamos a estirarlo hacia los hombros. Vamos a marcar así para tener la parte de la caja torácica, y después vamos a marcar una línea y un punto de... ¿cómo se llama esto? Un punto de articulación en donde estaría el codo, y otro punto de articulación donde va a estar la muñeca. Lo mismo hacemos del otro lado, y ahora lo voy a resaltar como para que se note bien todo. El punto es, yo necesito que entre donde termina el límite de la caja torácica o el pecho y la estructura quede por lo menos mínimo medio centímetro para poder tener espacio para trabajar. No quiero que el esqueleto me quede muy encima de la figura, ¿sí? De los contornos, porque si no después cuando yo empiece a trabajar me va a quedar probablemente mucho más grande de lo que realmente necesito. Y acá vamos a bajar de nuevo una línea para la estructura, y se va a abrir acá en lo que serían los huesos de la pelvis, ¿sí? Acá es el corte, no es acá donde termina, donde arranca la pierna, sino que va a ser donde está la pelvis. Eso me va a permitir después tener todo este espacio para trabajar la parte de la ingle, ¿sí? Entonces ahí bajamos uno y bajamos otra línea, marcamos el punto de articulación, y lo mismo para acá, así. Así que bueno, esto sería más o menos para la estructura. Esto nos lleva mucho tiempo, pero a veces al principio nos cuesta un poco más hasta que le agarramos la mano, ¿sí? Una vez que le agarras la mano, en 5 minutos lo preparás. Yo lo voy a hacer un poquito más lento como para que se vea bien cómo lo tienen que hacer. Para que quede claro cómo lo tienen que hacer. Entonces lo voy a ir armando un poco más lento. Yo en mi caso siempre corto el alambre a la altura de la muñeca porque la mano la trabajo por separado, ¿sí? Es más cómodo trabajar la mano por separado y después la incrustamos y listo. Así que no le dejo excedentes ahí. Y lo otro que voy a marcarles ahora es los puntos de articulación. Tenemos uno acá. Después tenemos, a ver, el codo está acá. Y la rodilla por acá más o menos. Esos son los puntos más importantes a tener en cuenta, ¿sí? Disculpen si escuchan ruido de fondo, pero como ustedes saben, estamos en cuarentena en muchísimos países. Este es mi pequeño grano de arena, como para que compartirles un poco de contenido que quizás a ustedes les sirva, que les parezca interesante, y bueno, un poco contribuir a la causa de nos quedemos todos en casa, ¿sí? Yo me quedo en casa, es el hashtag. Acá en Argentina está un poco complicado porque no todo el mundo lo entiende, y ojalá que sí, porque como ustedes saben, estamos pasando por una situación muy difícil y la verdad que todos tenemos que colaborar para salir adelante. Así que bueno, esto es mi aporte y realmente espero que les guste y que lo compartan con sus seguidores, con sus amigos, para que mucha más gente lo pueda ver. Así que bueno, una vez que ya tenemos esto, lo que les voy a mostrar es los materiales que voy a estar utilizando. Voy a estar usando alambre de ferretería. Este es alambre común, no es el inoxidable, es alambre común y silvestre, ¿sí? Voy a estar utilizando este alambre, voy a estar utilizando una pinza y cinta de papel, ¿sí? Como ya les dije, la estructura que hago yo es no va sujeta a nada. La idea es que el personaje se pueda sostener solo, que se pueda sostener parado sin tener que estar agarrándolo con nada, ¿sí? Así que, esperen que yo voy a sacar acá de donde termina. Para calcular la cantidad de alambre que voy a necesitar, lo que voy a hacer es más o menos calcular que me alcance para ir y venir de un lado al otro, ¿sí? Y lo voy a cortar por acá.
Después la parte de los brazos se hace con un alambre por separado y después por último se hace un alambre por separado para reforzar la parte de las piernas. Entonces lo primero que voy a hacer es doblar esto lo más posible por la mitad, o sea, que quede lo más posible por la mitad, y lo voy a hacer presión para cerrarlo ahí, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es comenzar a trenzarlo. Cuando yo digo trenzar es hacer... Esperen que hay que tener mucho cuidado de no sacarse un ojo. Con el alambre vamos a hacer así, vamos a ir ajustándolo y a ver, lo que vamos a hacer es ahí ir midiendo junto con el dibujo cómo es que lo vamos a hacer. Hay muchas maneras de hacer estructuras dependiendo del material que vayas a utilizar. Seguramente en YouTube vas a encontrar muchísimos tutoriales de estructuras, pero bueno, este es el que a mí más me funciona y el que vengo usando hace años. Acá lo que vamos a hacer es, en esta parte donde termina la caja ya lo voy a cortar, ¿sí? O sea, acá lo voy a cortar, ¿sí? Ahí ya baja. Y lo mismo del otro lado. Ahora lo que voy a hacer es doblarlo de nuevo, siguiendo siempre el dibujo que hicimos. Y donde llega la unión lo que voy a hacer es trenzar esta parte, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es más o menos hacer memoria de dónde tenía que cortar, sostenerlo y lo voy a trenzar nuevamente, dándole el largo que necesita. Y ahora lo voy a separar, así, de un lado y del otro. Así, y vamos a bajarlo. Lo podemos expandir un poquitito más. A ver, un poquito más. Lo voy a expandir así. Para que quede un poquito más amplia la separación. Y marco con el dedo a donde quiero doblar y lo bajo. Ok, ahí. Y lo mismo del otro lado, así para abajo. Ahí ya me quedó mucho, entonces lo voy a corregir, lo estiro de nuevo y lo vuelvo a bajar. Ahí estamos. Lo mismo del otro lado, lo voy a mover un poquito. Bueno, muy bien. Ahí voy controlando que más o menos esté similar al diseño. Acá lo voy a cerrar un poquito más. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es doblar en la altura del tobillo. Vamos a dejar un pequeño espacio, un poquito más, y ahí vamos a hacer el doblez del pie. Esto es porque de donde está el tobillo, el pie tiene en realidad un cierto tamaño, ¿no? Entonces tenemos que dejar ese espacio para trabajar después el volumen del pie. Así que lo mismo voy a hacer del otro lado, tratando de que queden los dos iguales. Puedo probar a ver que estén a la misma altura, o sea que no esté chueco. Ahí estaríamos. Pero esta pierna está un poco más abierta que la otra, así que la voy a acomodar. Y ahora lo voy a volver a medir. Vamos a medirlo acá. Esto vamos a sacar un poquito. Ahí estamos. Me voy a volver a fijar, ven, ahora tengo que reacomodar, ajustar un poquito la parte del corte doblez del pie. Ahí está muy bien. Y voy a reajustar el otro. Y ya estamos con esta parte. Y les voy a mostrar cómo vamos a hacer la parte de los brazos.
Muy bien. Ahora, para los brazos vamos a usar más alambre. Vamos a cortar un trozo de alambre por separado. Tenemos que calcular que tiene que ir de un lado al otro y nos tiene que sobrar un poco, ¿sí? Porque tenemos que hacer unos dobleces para que el alambre justamente se agarre de la estructura que ya habíamos preparado previamente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a correr un poquito así se ve mejor. El alambre tiene que venir por atrás del cuello, ¿sí? Tengan en cuenta que, bueno, este sería el frente por donde volamos la parte de los pies. Entonces, el alambre viene por atrás del cuello, lo llevamos hacia adelante y lo vamos a pasar por adentro de la estructura, ¿sí? Lo tiramos bien hacia atrás, que quede tenso, bien ajustado, y lo volvemos a girar y lo voy a volver a mandar hacia adentro para darle una segunda vuelta, ¿sí? Esto tiene que quedar bien ajustado, lo tiramos para atrás para que no se mueva. Ahora, ayudándome con la pinza, voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a empujarlo hacia adentro y voy a tironear. Muy bien, que quede ahí, bien, con mucha presión, que bien ajustado. Y vuelvo a agarrar y vuelvo a hacer lo mismo. Lo vamos a tirar, espero que lo voy a hacer. Está bien ajustado. Voy a sostener ahí y vamos a... Ahí se me desacomodó, entonces esperen que lo voy a acomodar de nuevo para que quede un poquito más hacia adentro. Ahí. Y vamos a así, tironear. Bueno, listo. Ahora lo que voy a hacer es, los voy a llevar hacia los costados. Fíjense que esto tiene que estar bien ajustado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, comparándolo con el diseño, voy a dejar un pequeño espacio entre donde termina la estructura y donde va a estar el doblez del hombro y voy a doblar hacia abajo. Tengan en cuenta que tiene que haber espacio acá porque yo necesito espacio para trabajar después la anatomía y el volumen del torso y el volumen del brazo, y ambas cosas después van a quedar rígidas y se chocan, ¿sí? Entonces es importante que quede ese espacio. Vamos a dejarle un poquitito menos para que coincida un poco más con el diseño, pero es importante que esté. Y lo mismo del otro lado. Otra cosa a tener en cuenta es que en este dibujo tiene los hombros como hacia abajo porque está en una postura muy relajada, pero generalmente el hombro está por acá arriba. Por ende, vamos a tener un pequeño espacio extra acá, en donde esto estaría arrancando como un poquito más abajo de lo que debiera. O sea, que el brazo en realidad va a arrancar por acá arriba. Ustedes tengan en cuenta que después vamos a tener el volumen de la masa, que va a ser el cuello, los trapecios, bueno, clavícula, etcétera. Acá viene el hombro. Entonces todo eso indica que esto va a quedar bastante por adentro, por lo menos 1 centímetro de distancia tiene que haber, ¿sí? Eso es para que tengan en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá es muy posible que esta parte del brazo a veces parezca como más corta que esta otra, ¿sí? Porque en realidad esto arranca como no tan arriba. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y ahora lo que voy a hacer es cortar a la altura de la muñeca. Como ya les dije, yo las manos las trabajo por separado, así que yo corto los brazos a la altura de la muñeca porque si no corro el riesgo de confundirme y que después los brazos me queden demasiado largos. Y la idea es tratar de mantenerlo lo más posible. O sea, de mantenernos dentro de las proporciones correctas, ¿sí? Así que empezamos. Este me quedó un poquitito más largo que el otro. Me lo voy a ajustar porque lo tuve que acomodar. Bueno, ahí está lo más básico que necesitamos, ¿sí? Ahora, el otro punto es... Esperen que... Acá lo voy a abrir un poquito porque si no me queda muy grande el torso, muy chica la parte de las piernas. Voy a volver a ajustar. Así. Ahí. Y me fijo si es necesario reajustar la parte de los pies. Sí, lo voy a volver a reajustar también un poquito.
Bueno, y ahora la última parte va a ser reforzar todo el alambre de las piernas para que la figura pueda sostenerse de pie. Entonces lo que voy a hacer es también tomar más alambre y lo que voy a hacer es medir el alambre que sea suficiente para que vaya de lado a lado y un poco más, ¿sí? Porque tenemos que enroscarlo, entonces al enroscar estamos ocupando más largo del alambre, entonces sí o sí necesitamos que sea un poco más largo. Entonces, es decir, cuando el alambre está estirado es más largo, pero al ir enroscándolo se va acortando, ¿sí? O sea, vamos ocupando más el alambre de una manera más irregular. Así que bueno, mejor que sobre y después cortamos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a enrollar, pero fíjense que no voy a enrollar los dos, sino que lo que voy a hacer es enrollar el segundo alambre, va a ir envolviendo al primero, ¿sí? Esto es porque este alambre ya está medido, si yo lo empiezo a cruzar con el otro me va a quedar más corto. Entonces voy enroscándolo a lo largo del otro alambre para no perder las medidas que ya habíamos sacado, ¿sí? Entonces vamos a hacer así hasta llegar al pie. Me quedó muy suelto, un más, ahí. Muy bien, y una vez que llego al pie, este alambre queda mirando hacia atrás. Y vamos a cortar el excedente. Dejamos más o menos lo mismo, el mismo largo que del otro lado. Y dejamos así. Y ahora lo que voy a hacer es ayudarme con la pinza y voy a hacer el giro hacia el otro lado. Ahí estamos. Ahora lo que vamos a hacer es ir hacia el otro lado. Así. Y lo mismo, tiene que girar y quedar mirando hacia atrás. Bueno, ahora lo último que voy a hacer es, ya con esto estaría terminando y ya quedaría listo. Así, para estirar un poco más. Le voy a marcar un poco los puntos de articulación para después poder poner en la pose correcta, como tiene que ir el esqueleto. Porque yo estoy usando este diseño base para medir las proporciones del personaje, pero en realidad la postura y el diseño que yo voy a utilizar es completamente diferente. Creo que ya se los mostré antes. Entonces tengo que adaptarlo a eso. Así que lo primero que voy a hacer acá es marcar a dónde van a estar las articulaciones. Vamos. Así. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Acá voy a doblar un poquito los alambres para que no me cueste tanto apoyarlo y ahora los vuelvo a abrir. Y acá también voy a marcar el punto de articulación de las rodillas. Y lo voy a tirar un poquito hacia atrás y hacia adelante, como para imitar la curva natural que tiene la parte de los gemelos, ¿sí? Entonces ahí estamos más o menos. Volvemos a abrir acá. Y lo último que voy a hacer ahora sí es girar tipo en espiral los alambres que sobraron en la base, que estos después son los que van a servir para incrustarlos en la base que vamos a utilizar para nuestra figura. Y obviamente si hay alguna parte que nos molesta, al final de toda la escultura lo sacamos, ¿sí? Entonces esto es indistinto para el lado que vayan, pero tratamos de que vaya uno para un lado y otro para el otro.
para que haga sostén. La idea es que la figura se tiene que quedar parada para que en los momentos, en los lapsos en los que yo tenga que poner a secar la pieza, lo pueda hacer sin tener que estar apoyándolo en ningún lado, ¿sí? Eso sería la idea. Así que eso es todo con respecto al esqueleto. Yo lo que puedo hacer... sugerencias. Si vas a trabajar con porcelana fría, como este alambre no es inoxidable, tenés que sí o sí envolverlo con cinta de papel. Les voy a mostrar la manera de envolverlo. Ahora, obviamente si vas a usar un relleno de aluminio, no hace falta que envuelvas directamente el alambre, sino que primero le pones el relleno de aluminio y después le vas a poner la cinta de papel. Pero en las zonas que no va de aluminio, por ejemplo, zonas en las que yo no pongo aluminio directamente, es el cuello, los brazos y las pantorrillas. O sea, de la rodilla para abajo yo no le pongo aluminio, solamente le pongo relleno de aluminio en la parte del torso, la cintura, la pelvis. En la pelvis en realidad muy poco, porque yo necesito espacio para poder regular bien la postura, y en los muslos sí. Entonces les voy a mostrar cómo le pondría acá en la parte del cuello. Lo que voy a hacer es aplicar la cinta, que yo la corté, no quiero que sea muy gruesa, la aplico de manera diagonal y la voy tirando hacia abajo, ¿sí? Siempre en diagonal para que esto vaya cubriendo, porque si yo lo pongo de manera recta, lo único que voy a hacer es envolver la cinta sobre sí misma. Así que lo que voy a hacer es eso. Ahí. Y cierro bien esto. Esto lo hago porque la porcelana fría, como ustedes saben, contiene humedad y hasta que se va secando lo que puede producir es que el alambre se oxide y nos manche la porcelana de adentro hacia afuera. O sea que si estamos usando porcelana teñida, lo que va a pasar es que se van a empezar a notar esas filtraciones, el óxido se va a filtrar en la porcelana y nos va a manchar la figura, ¿sí? Y después la única solución sería pintarlo por encima. Pero bueno, justamente cuando estamos trabajando con figuras que no queremos teñir, eso nos estaría complicando. Así que sí o sí no tiene que entrar en contacto la porcelana con el alambre. Arriba del papel aluminio yo también pongo cinta de papel porque es una manera de que el aluminio quede bien agarrado y aparte porque la porcelana no se pega al papel aluminio, sino que lo que hace es como que se resbala, ¿sí? En cambio, la cinta de papel genera una superficie porosa de donde la porcelana se puede agarrar sin ningún problema. Y por último, bueno, les voy a mostrar un poquito cómo hacer el relleno de aluminio. Cómo calcular el volumen que le tienen que agregar de acuerdo al personaje, ¿sí? Y con eso ya estaríamos cerrando este video tutorial, que espero que les sea de mucha utilidad y que lo puedan empezar ya a practicar para empezar a hacer sus propias figuras. Entonces acá lo voy a recubrir también los brazos. Primero yo le voy a aplicar el relleno base y después lo voy a poner en pose. Como para ya después empezarlo a bocetar. En mi caso lo que estoy haciendo últimamente es bocetar las figuras en porcelana fría, las dejo secar bien y voy también evaluando cómo va actuando el material, si achica mucho, si hay que agregar volumen, etc. Y luego de unos días que ya esté seco el relleno, la base de porcelana fría, ahí recién me pongo a trabajar con masilla epoxi. Es que estoy trabajando todo lo que es los detalles en sí de la figura, estoy haciendo todo en epoxi. Uso para alguna que otra cosita, estratégicamente uso porcelana Nicron Soft o porcelana Nicron clásica, de acuerdo a lo que tenga que hacer. Lo que pasa es que distintos materiales tienen distintas características y distintas terminaciones. Entonces está bueno probar distintas cosas para ir sabiendo qué se puede hacer con cada uno, con cada material, ¿sí? Cada material tiene sus propias ventajas. Así que bueno, ahí estaríamos terminando. ¿Está? Y ahora lo que voy a hacer es hacer el relleno de papel aluminio. Bueno, fíjense que acá tengo papel aluminio de cocina, ¿sí? Lo que voy a hacer es recortar un poco. Voy a abrir acá y le voy a colocar un poco la parte del pecho, haciendo
tratando de hacer presión, de hacer una bolita. Ahí estamos. Le voy a agregar un poco más de volumen porque como que ahí trabó, pero está plano visto de costado, ¿sí? El cuerpo tiene volumen. Entonces vamos a hacer así. Y lo vamos a ir agarrando con pedacitos de cinta de papel. Y acá también lo que voy a hacer es envuelvo el alambre. Yo no quiero agregarle mucho relleno porque soy más partidaria de rellenarlo mejor con masa, porque después me es más fácil corregir cuando yo tengo masa. Pero esto es una manera de ahorrar un poco material y que las figuras sean así más livianas, ¿sí? Fíjense que ahí lo envolví. Ahí esto, le voy a tirar un poquito los hombros hacia atrás, un poquito el cuello hacia adelante. Lo voy a volver a envolver y le voy a hacer presión. Le voy a ir agregando un poco de volumen con la espalda también. Esperen que quiero cortarlo. Estamos. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle un poco de relleno para la parte de los muslos. Voy a poner un poco más. La idea es que al hacerle presión queda más sólido, así que presionen bien. La idea es tener una base más rígida para poder apoyar bien la figura, poder apoyar bien la masilla o la masa o lo que vayamos a usar y que no se deslice, que no ceda ante la presión del dedo, ¿sí? Ya con esto más o menos estamos. Y ahora voy a envolver todo en cinta de papel, ya lo voy a poner en pose y ya terminamos. La idea no es que me quede muy abultada la cinta de papel, sino que es más que nada para que la porcelana agarre bien y que el papel aluminio no se desprenda, así que yo no necesito que sea una momia, ¿sí? Necesito que lo cubra y nada más.
Y acá fíjense que en la parte de la unión de las rodillas del aluminio lo que voy a hacer es enroscarlo así para que después el papel aluminio no se mueva, no se deslice de arriba hacia abajo, ¿sí? Bueno, ahí estaríamos. Como dije, yo no quería agregar mucho relleno porque después quiero trabajar bien con la masa. Lo que sí voy a hacer acá, por ejemplo, es marcar pequeñas cosas como a dónde va a terminar el torso, dónde está el pecho. En realidad esto quiero terminar así. Y las piernas vamos a levantar más o menos por acá, que es donde corta un poquito más abajo la pelvis. Las rodillas por ahí más o menos. Okay. Bueno, y ahora voy a buscar el diseño de la figura que yo quiero hacer para chequear la pose correcta. Tiene una pose muy particular y con eso poder ya dejarlo en la pose que tiene que ir, ¿sí? Él está, a ver, tenemos que estar con el torso curvado, está como agachado, los brazos hacia adelante, y acá en esta parte vamos a doblar. Esto lo tengo que ajustar para que siga haciendo balance, para que siga quedando, que siga sosteniéndose ahí, y ahí lo bajamos. Entonces ahí vamos reacomodando para ya dejarlo listo como para empezar a trabajar. Obviamente esto, en la medida que yo necesite, si estoy en coma, por ejemplo quiero trabajar el torso, los brazos lo corro, trabajo, después los vuelvo a poner en postura, en posición y demás. Yo primero trabajo el torso, las piernas y los brazos, bueno, los voy trabajando en tanto no me molesten, ¿no? En este caso voy a tener que, como los brazos van entrecruzados adelante, necesito sí o sí agarrar y trabajar primero las piernas, ¿sí? Entonces así, en esta postura medio rara, quedaría, está como hacia adelante, así.
que bueno, más o menos esa sería la postura para el diseño que yo voy a estar siguiendo. Así que bueno, eso sería todo lo que necesitan saber como para poder hacer sus propias estructuras para cualquier figura. Como ya les dije, esta misma estructura yo la utilizo para todas mis figuras de anime. El mecanismo es el mismo, quizás algunos tienen distintas proporciones, ¿no? Variando de acuerdo al personaje, pero bueno, espero que esta técnica les sirva mucho para todos los proyectos que ustedes quieran hacer. Y obviamente los invito a que sigan desde mis redes sociales todo el proceso de esta figura. Yo voy publicando fotos de los avances y pueden ir siendo parte del proceso, viendo cómo es desde el principio hasta el final. Y obviamente también los invito a que chequen desde mi Gumroad todos los videopaquetes que tengo disponibles de tutoriales. Hay videos procesos completos de figuras completas donde también doy explicaciones y preparo tutoriales generales sobre distintas técnicas en específico, técnicas de pintura, técnicas de escultura. Así que bueno, espero que les haya servido esto y que les haya gustado. Si te gustó, déjame un like y suscríbete a mi canal para que te notifiquen cuando subo video nuevo. Les mando un beso, que pasen bien la cuarentena. Chau, chau.